La patología del hombro es uno de los problemas más frecuentes en las consultas de traumatología. De ello vamos a hablar hoy, de cómo se diagnostica y cuáles son sus tratamientos, con Víctor Manuel, especialista en traumatología y cirugía ortopédica del Hospital Recoletas. Muy buenas noches, Víctor. ¿Qué Hola, tal? buenas noches, ¿qué tal? Pues como estamos diciendo, son muchos los pacientes, ¿no?, que van por una lesión del hombro. Y es que el hombro es una articulación que realmente se puede lesionar muy fácilmente, ¿no? Sí, existen diferentes mecanismos de lesión, existen mecanismos traumáticos, generalmente los fines de semana por las competiciones deportivas, pero también existe la mayor parte de los pacientes por un origen inflamatorio. Las tendinitis del manguito rotador es una de las patologías actualmente más frecuentemente podemos ver en nuestras consultas. Y por último, la patología degenerativa, que no es tan frecuente, al no ser una articulación de carga, pero es bastante existente en la actualidad también. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, ante una patología del hombro es muy importante el diagnóstico clínico. No hay que abstenerse de realizar ningún tipo de prueba, pero el diagnóstico clínico es fundamental, junto con las pruebas de imagen, y cada patología conlleva una determinada prueba de imagen. No es lo mismo una tendinitis del manguito rotador pedirle una radiografía que abstenerse de pedirla. Hay que pedir ecografías o resonancias magnéticas, y para eso tenemos que ser nosotros los que indiquemos el tipo de prueba que es necesario, sospechando la patología que tenemos enfrente. ¿Es complicado al final el diagnóstico? Bueno, existen muchas pruebas diagnósticas, entonces tenemos que intentar, viendo el tipo de patología que sospechamos, realizar cada una de ellas para orientar más fácilmente el diagnóstico. Y por supuesto las pruebas de imagen son las que nos van a ayudar y nos van a definir un poco el tipo de patología ante la que estamos. Hay pacientes que pueden, bueno, pues estar mucho tiempo, ¿no?, con un dolor del hombro. ¿Cómo puede una persona saber si tiene un desgarro? Los desgarros son difíciles de diagnosticar. Es cierto que cuando hacemos una adecuada exploración vemos o sospechamos clínicamente, pero el paciente tiene que tener la idea de que puede tener esa patología cuando tiene la incapacidad para levantar con peso esa articulación, ese miembro. Hay mucha gente que sufre el denominado hombro doloroso. ¿Qué es realmente esto? Esa patología es una patología frecuente a partir de los 40, 50 años y suele ser un dolor típico nocturno que incomoda sobre todo al paciente cuando va a dormir, y es muy limitante porque impide el descanso nocturno y limita mucho la movilidad durante cualquier tipo de ejercicio que realice con ese miembro. Entonces, bueno, pues necesita un adecuado tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento para ello? Bueno, el tratamiento comienza primero con un adecuado tratamiento médico. Hay que poner tratamiento con antiinflamatorios para intentar limitar esa inflamación que se está produciendo, y hacer un tratamiento de rehabilitación posterior para no perder ningún grado de movimiento. En algunos casos es preciso realizar algún tipo de infiltración, y en caso de que no evolucione adecuadamente, pues incluso se puede llegar al tratamiento quirúrgico mediante cirugía artroscópica. ¿Es efectivo ese tratamiento quirúrgico? El tratamiento quirúrgico tiene que ser siempre el último paso, pero es un paso que nos va a acelerar la evolución de la patología. Claro, ¿cuánto tiempo puede estar una persona desde ese desgarro, desde que se diagnostica? Has comentado, bueno, pues con tratamiento farmacológico, con fisioterapeutas. Al principio yo le doy un margen de unos 10-15 días de tratamiento médico, luego empezamos con un tratamiento rehabilitador, y cuando la evolución de la patología sobrepasa el mes, yo creo que es necesario valorar la opción quirúrgica siempre y cuando no veamos una evolución adecuada del paciente. ¿Qué es lo que ocasiona sobre todo la bursitis? La bursitis es un proceso inflamatorio que se produce en el piso superior de lo que es la articulación del hombro, y se produce ya sea por mecanismos traumáticos, por procesos inflamatorios degenerativos, por algún sobreesfuerzo, y entonces conlleva un aumento de ese tejido que es la bursa, que produce una limitación en cuanto a la movilidad de los tendones justamente en la articulación del hombro. Esto también le suele pasar mucho a la gente, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento adecuado? Como dije, tratamiento médico, tratamiento rehabilitador y por último el tratamiento infiltrativo o quirúrgico.
Vosotros también desde el servicio Víctor tratáis mucho a deportistas, ¿no? De aquí de Burgos. Son bueno, pues muchísimas las lesiones, como bien has comentado, sobre todo después de ese fin de semana, lesiones musculares. ¿El hombro también es de las más frecuentes? No es la patología más frecuente, pero se da sobre todo en deportistas de patología de miembro superior, es decir, jugadores de baloncesto, jugadores de balonmano, jugadores de pádel o tenis. Es una patología bastante frecuente, ya sea por sobreuso o bien por origen traumático. La existencia también de inestabilidades, de problemas de luxaciones, también es frecuente por el origen traumático en las competiciones que hay, pues también en deportes como el fútbol o el rugby. ¿Se trata de manera diferente a un deportista que a un paciente que no? Por supuesto, la demanda funcional de un deportista es mucho mayor, la necesidad del entrenador de contar con un jugador en mucho menos tiempo que una persona habitual que hace una vida normal es mucho más rápida. Entonces necesitamos acelerar un poco los plazos, siempre y cuando pues, la biología del cuerpo nos lo permita. ¿El tratamiento es el mismo? Suele ser el mismo y en algunos momentos podemos acelerar con con infiltraciones o algunos tratamientos específicos esa velocidad del proceso biológico. En cuanto hablas de infiltraciones, ¿qué tasa de éxito? Has comentado que para llegar a cirugía ya el problema ha tenido que ser mucho más grave, ¿no? Por lo tanto, con infiltraciones se suele pasar. Hasta un 50% de los casos evolucionan favorablemente con las infiltraciones. Hay mucha gente que no entiende la infiltración como un proceso de tratamiento, sino como un proceso de tratamiento momentáneo. Eso es lo que intento siempre explicar a los pacientes, que no estamos ante un deportista que necesita una infiltración para poder jugar un partido durante 2 horas, sino que es el mecanismo de colocar el medicamento justamente en la zona donde tiene la patología, para acelerar mucho más el proceso de efecto antiinflamatorio que tenemos. ¿Y esas infiltraciones se tienen que volver a repetir? Es preciso no repetirlas con frecuencia, ya que las infiltraciones indicadas con sobreuso pueden producir una patología degenerativa en ese tejido. Pues Víctor, muchísimas gracias por habernos acompañado y espero que les haya servido, ¿no? A gente que nos pueda estar viendo con estas patologías, pues bueno, pues a ir a consulta, que es lo importante, e intentar no dejar pasar ese problema. Gracias.